Antonio Santos es el que ayuda a escapar a Madero. Madero había salido de la cárcel, pero estaba aquí confinado en San Luis. Él no se podía ir porque estaba enfrentando un juicio. Estaba enfrentando un juicio en libertad, pero estaba vigilado. Entonces, él está el día en que él se fuga de aquí de San Luis. Sí, permanece. Él le ayuda. Sí, permanece todo el día con él, cambia la impresión, recibe instrucciones. Ajá. Y le dice que él le mandará el plan de San Luis cuando el momento que lo haga público. Francisco y Madero se va a San Antonio y luego, bueno, ya sabemos lo que sucede. Sale el plan de San Luis, cuya redacción, en pocas palabras, es que como no hay manera de combatir a Porfirio Díaz por la buena, como decía usted hace rato, hay que hacerlo por la mala. Entonces, que el pueblo se tiene que levantar en armas y convoca un levantamiento armado para el 20 de noviembre de 1910. Se publica el 5 de octubre, ¿verdad? Y entonces, Pedro Antonio de los Santos, y ahí también ya está Samuel Santos. Ellos empiezan la revolución aquí en San Luis Potosí. Sí, Pedro Antonio se va a Tampamolón. Ahí estaban sus hermanos y sus primos, que eran muchos, y se concertan en la rebelión, pero como ya se sabía que iba a ser el día 20, entonces las fuerzas de la dictadura pues estaban muy listas, ya había gente armada del gobierno en Tampamolón. Entonces ellos deciden pronunciarse el día 19, un día antes, y el día 19 se levantan en armas Pedro Antonio Santos, Samuel Santos, Manuel Santos Alonso, Fulgencio M. Santos, Francisco Santos, Braulio Romero, Gabriel Romero, Inocente Rivera, todos parientes. Todos parientes. Sí, con sus vaqueros, con sus gentes, y ese día se levantan en armas. Pero estaban copados, había muchísima gente allí, y se van y se repliegan a un rancho que se llama Barrón, que era parte de la hacienda de Tantuité. De su propiedad, de la familia Sí, de los Santos. Sí. Y ahí comienzan a hostilizar a los porfiristas. Y bueno, después de eso pasan muchas cosas. Ya sabemos que Madero regresa, él también encabeza la revolución. Pero yo le quiero preguntar, ¿cómo termina Pedro Antonio? Para hacerlo breve, sí, por cuestiones de tiempo. Bueno, curiosamente Pedro Antonio era el único que tenía orden de aprehensión, porque era la cabeza visible. Entonces él se va a Tampico, de Tampico toma un vapor, se va a La Habana, de La Habana va a Galveston, de Galveston a Houston, y ahí se junta con Madero, y entra por Matamoros, entra con tropas para combatir, ya con armas y con tropas, para combatir, ya después de la escena trágica, sí, a combatir a Madero. A Huerta. Bueno, se me atravesó el nombre de Madero por esto. Cuando Madero llega a ser presidente, sí, lo llama a colaborar con él. Ah, ok. Cuando Huerta da el golpe de Estado, que Francisco Madero está en el bosque de Chapultepec, estaba presente Pedro Antonio Santos, y se viene en la famosa cabalgata de la libertad, y que lo vienen escoltando los alumnos de la escuela militar. Sí. Y llega al Palacio Nacional, y cuando aprenden a Madero y a Pino Suárez, también aprenden a Pedro Antonio de los Santos. No más que Pedro Antonio Santos, por amistad, era diputado, y había otro diputado que se llamaba Querido Moeno, que era diputado maderista, y que después se hizo huertista. Pero él fue el que le consiguió el salvoconducto para que saliera. Entonces salieron, él y Samuel Santos, que también era diputado, se van a Estados Unidos, compran armas, y se vienen a Tampamolón. A combatir a Huerta. A combatir a los huertistas, sí, a Huerta. Entonces... Al traidor Huerta. Sí,
al bien llamado Chacal Huerta. Sí. Entonces, viniendo por Antiguo Morelos, Valles, Tampamolón, los detecta una fuerza huertista y los atacan. Entonces se queda Samuel a cubrir la retaguardia y Pedro Antonio con el general Cosío Robelo sigue su camino, pero ya dispersos. Eso fue el 30 de julio de 1613. Se dispersan, amanecen. Samuel Santos trata de reorganizar las fuerzas, medio las reorganiza, va, esconde el parque, los rifles, para buscar a Cosío y a Pedro Antonio Santos, y no los encuentra. Y Pedro Antonio llega a las goteras de Tampamolón y le avisan que había una fuerza comandada por el general Vargas Huerta, general huertista. Entonces manda a un huasteco, a un indígena huasteco, a Tampamolón para que le compre comida, que le aguardiente y que le diga cómo están las cosas, y lo denuncia. Entonces lo toman preso. Lo toman preso y le dicen: si te vamos a fusilar, pero si reconoces a Huerta y convences a tus parientes que lo reconozcan, te salvamos la vida. ¿Y él qué hizo? No, bueno, se ofendió muchísimo. Entonces las gentes eran gentes de ideología firme. Ahora se cambian de partido como cambiar chaqueta. Sí. ¿Verdad? Sí. Antes ni para salvar la vida se cambiaban de partido, y menos a un partido ideológicamente antagónico, y todavía mucho menos se iban a aliar con una persona que les había, ni a persona llegaba a Huerta, que había matado a su jefe. A su jefe, a Madero. Sí. Y lo fusilaron. Sin juicio. El 30. Sí, bueno, no había ni jueces, ni juicio, ni nada. Eso fue el 31 de julio de 1913, a los 26 años de edad, siendo general y abogado. Ya se había recibido. Sí, se había recibido sí. Ya. Porque cuando saca a Madero de la cárcel era pasante, pero después se recibe. Quinto, sí. Después se recibe. Esta es la historia de Pedro Antonio de los Santos, brevemente, porque bueno, pues este programa hay que hacer las cosas breves. El nombre de Pedro Antonio de los Santos está inscrito en letras de oro en el Honorable Congreso del Estado. El nombre de Samuel de los Santos está inscrito en letras de oro en el Teatro de la República, porque Samuel de los Santos, además de que participa en la batalla de Ébano, una batalla que fue importantísima para la Revolución Mexicana, en donde derrotan a los villistas y triunfa el ejército constitucionalista, él participa en la redacción de la Constitución de 1917. Entonces, el nombre de Samuel de los Santos está en letras de oro en el Teatro de la República en Querétaro. Y entonces, estas dos personas son potosinos que formaron parte de la revolución y que ayudaron a conformar pues este país, a que este país fuera libre y democrático. Lo que después ya hicieron la gente ya es otra cosa, pero ellos pusieron lo suyo, ¿verdad? Bueno, cuando triunfó la Revolución de Madero, el revolucionario más distinguido de San Luis Potosí era Pedro Antonio de los Santos. Le tocaba por derecho ser gobernador, y los del club, ¿del club antirreeleccionista? Sí, y los maderistas y los revolucionarios se lo propusieron, pero daba la casualidad que la Constitución decía que no podía ser, que uno de los requisitos para ser gobernador era tener 31 años y él tenía 23. Sí. Y a pesar de que tenía la posibilidad y había la intención de cambiar la Constitución, no lo quiso, porque él era un idealista, no era un buscachambas, no le interesaba la chamba. Entonces, ellos tenían una convicción democrática absoluta. El legado que dejaron fue
la lucha por la libertad, por la fundación de instituciones firmes y honradas y la práctica de la legalidad. Eso era en suma su ideología. Y eso es lo que hay que festejar este 20 de noviembre, lo que se festejó este 20 de noviembre. Y siempre alineados con el liberalismo. Que a fin de cuentas, los que hicieron de esta patria, los que hicieron algo bueno por esta patria desde que se independizó de España, han sido liberales. ¿Está usted de acuerdo? Sí, porque yo también soy liberal. Exactamente, solo por eso. Te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué, siendo tan cercanos, me habla de usted y usted? Ya sé, muchas gracias, papito. Mi hijo me decía, ¿cómo le vas a hablar? Le decía, no sé, mañana veo. Gracias. Gracias.